Он уже пробрался в дом, тем, кому не спится. Bienvenidos a La Incógnita de lo Incierto. ¿Qué tal, queridos incógnitos? Bienvenidos a un programa más de La Incógnita de lo Incierto. Gracias por escucharnos, por acompañarnos, y antes de continuar quiero pedirles a todos ustedes que si no se han suscrito, si no le han dado like a nuestros videos, a los audios, por favor, se den el tiempo de hacerlo porque eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo como canal, como podcast, y además de que nos hace sentir bastante bien ver sus comentarios, ver sus likes, ver sus suscripciones. Estamos presentes en prácticamente todas las plataformas de audio, Spotify, iVoox, en YouTube visualmente. Y por favor vayan a suscribirse desde donde nos estén escuchando. Yo soy Ava y en esta ocasión me complace presentarles a dos grandes invitados. Como lo habíamos dicho aquí en La Incógnita de lo Incierto, buscamos la manera de crecer y de tener gente invitada, gente que nos platique sus anécdotas, que nos platique lo que les ha pasado en la vida, que resulta muy interesante. Y por eso en esta ocasión traemos a dos personitas importantes para nosotros. Nico Panqueques, que está aquí a mi derecha, que ella ya había estado con nosotros en los primeros programas, es pionera de aquí de La Incógnita de lo Incierto. No teníamos video, en aquella época solo era audio y hablamos sobre el tarot y ya había estado con nosotros, pero qué bueno que en esta nueva versión de La Incógnita de lo Incierto puede estar con nosotros para platicar. Y le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Nico? No, pues muy contenta de estar aquí de regreso ya, como lo dijo aquí Ava, ya han sido varios añitos de que estuvimos por estos lares, ¿no? Sí, exactamente. Pero nos da gusto, no, me da gusto a mí, y bueno, creo que a mi compañero también nos da gusto estar aquí, estar de vuelta y pues para platicar un ratito, ¿no? De lo incógnito, de lo incierto. Exactamente. Y más a mi derecha está Lalo, que igual me complace presentarlo, que también nos viene a contar un poquito y vamos a hacerlo interesante este programa. ¿Cómo estás, Lalo? Muy bien, emocionado, la verdad. Me gustan mucho estos temas. Perfecto. Y bueno, no tengo preparado como tal un episodio, un tema, pero primero, esto ya lo hicimos con invitados anteriores. Es una pregunta obligada para todos los que vienen aquí. Y quiero que la piensen y me la contesten. ¿Creen en lo paranormal? O sea, primero, ¿creen en lo paranormal? Sí o no. ¿Y por qué creen en lo paranormal o no creen en lo paranormal? Y el que me quiera contestar, pues adelante. A ver, vas, Nico, tú tienes Pues sí. tiempo aquí. Ay, no, gracias. Sí, o sea, de lleno sí creo. ¿Por qué? Pues porque no lo he visto, pero lo he vivido. Porque bueno, esas cosas no se ven, pero uno lo siente y lo vive, entonces evidentemente creo en lo paranormal así. Exacto, ahorita vamos a ahondar un poco más en el tema de lo paranormal, qué es y qué creemos que es, ¿no? Okay. ¿Y tú, Lalo? Yo sí creo en él. Yo creo. No, pues sí, o sea, siempre me ha gustado mucho investigar como de este tipo de cosas. Y no sé, siempre creo que a veces cuando te empiezas a meter un poquito en el mundo como de lo esotérico, pues sí, claramente hay cosas que ni siquiera tú comprendes y eso es como... Es que, exacto, creo que diste en el clavo, diste algo que me resulta muy interesante. El hecho de que, bueno, vamos a llevarlo a este punto. Lo paranormal, así como lo dice la palabra, es lo que se sale de lo común o de la normalidad que conocemos, ¿no? No necesariamente tiene que ser, por ejemplo, vamos al tema de fantasmas, ¿no? Aquí lo hemos dejado muy en claro. No necesariamente un fantasma tiene que ser un espíritu errante o alguien que murió y está aquí, ¿no? Pueden ser muchas otras posibilidades. A lo mejor hoy le llamamos fantasma a eso, pero tal vez en algún momento de la vida la ciencia le puede dar una explicación a algo que se movió sin una explicación hoy en día. Ajá. Para mí, lo paranormal a grandes rasgos es ciencia inexplorada, ciencia que no hemos llegado a comprender y que tal vez en algún punto vamos a llegarlo a comprender. Yo siempre daba el ejemplo muy, muy claro, ¿no? Hace miles de años, por ejemplo, podríamos decir,
una persona se embarazaba, una mujer se embarazaba y muy probablemente le crecía el vientre, la gente no sabía por qué y nacía un bebé. Hoy sabemos por qué nace un bebé y 9 meses, etcétera, pero en aquel momento no, y entonces era algo inexplicable. Para mí es eso, ¿no? Y basándome en dimensiones que las posibilidades que puede haber en dimensiones, teoría de cuerdas, etcétera, yo creo que es más como un tema de ondas, digamos. O sea, como la forma en que lo puedo explicar para mí los fantasmas es el Wi-Fi está aquí, que son ondas de radio, pero no lo vemos. Necesitamos un dispositivo, una computadora, un teléfono para poder hacer lo intangible, tangible, y poder verlo y observarlo con los sentidos que tenemos como humanos. Ajá. Pero eso no quiere decir que no esté. Aquí está, pero no somos capaces de percibirlo, de comprenderlo. Sí. Y eso creo que es lo que yo le doy la definición de fantasma. Pero puede ser, aquí lo hemos dejado y tenemos el lema de abre tu mente y ábrete a las posibilidades, porque puede ser que sí sea también un espíritu errante, no lo sé. Entonces, eso, ¿ustedes qué creen que es un fantasma? O sea, ¿sí creen que es un espíritu errante? ¿Creen que es algo... no sé, que se quedó atrapado aquí en el tiempo, o que lo escuchamos por alguna razón? No sé, o sea, ¿qué es lo que ustedes creen que es un fantasma? Ay, no, entramos en cosas que me causan demasiado conflicto. Y es, por ejemplo, yo siento que, o sea, como dicen, ¿no? Que el tiempo no es lineal, sino que exacto, es como una esfera. Ay, Dios. Entonces, por ejemplo, también siento que, o sea, dicen que somos energía. Y la energía, o sea, si lo queremos ver como muy técnicamente, así como muy... O sea, digamos que de cierta manera nosotros necesitamos, o más bien necesitamos de energía para poder como existir. Pero dicen que la energía no se crea ni se destruye. Solo se transforma. Entonces, pues prácticamente, si el tiempo también como no es lineal, yo digo que, o sea, un fantasma, por así decirlo, yo lo veo como una persona... no física, sino como la energía de una persona. Ajá. Que se pudo quedar como en ese espacio, ya sea que no es temporal. Entonces para mí eso yo definiría que es como un fantasma, o sea, algo, o sea, la energía de una persona ahí, okay, existiendo. Ajá, interesante bastante. Pues, o sea, para mí yo creo que no tengo una definición como tal, porque escuchas tantas cosas que luego ya no sabes ni qué creer, ¿no? En lo personal, para mí siempre dicen, es que vi un fantasma, y es como de, mano, no lo viste, o sea, no seamos mentirosos. Yo creo que es algo que no se puede ver, o sea, es algo que sabes que está, que lo sientes, pero como tal no lo vas a ver directamente, ¿no? Porque para mí los fantasmas no son como visibles, o sea, es como que existen, están, no sabría cómo definirlo, quizás sí es energía, quizás sí es alguien errante, ¿no? De alguien que se murió, puede ser como que muchas cosas, pero de lo que sí estoy segura es que es como muy imposible ver un fantasma. Eso es como algo que... Es que sí, o sea, si hablamos en términos generales, por definición, sí, o sea, un fantasma es invisible, o sea, no se podría ver como... Ajá. Por definición, por lo que conocemos como fantasma. Pero, bueno, no personalmente. Yo he tenido muchas experiencias, pero no he visto como dice Nico. O sea, no he visto un espíritu, una persona. O tal vez he visto una persona y creo que es una persona y a lo mejor es un espíritu, pues eso, ¿no? Sí no lo sabemos, ¿eh? Eso puede ser otra cosa. Pero sí, como lo dices, he percibido o por un ladito del ojo, ves como que alguien pasa. Ajá. O percibes este tipo de imágenes que puede ser que simplemente sea algo de la mente, ¿no? Algo del cerebro, ¿no? Porque pues, es incomprensible hoy en día también lo que es la mente y lo que es el cerebro. Entonces, bueno, era primero eso, como saber si creen en lo paranormal, por qué y qué consideran que es un fantasma. ¿Y por qué me voy más a ese punto? Porque es la mayoría de historias que tenemos como sociedad, digamos, ¿no? Comúnmente todos hemos tenido historias paranormales de algo raro, algo que sucedió que no tenemos explicación. Porque yo debo de decir, la incógnita de lo incierto nació porque soy escéptico, pero me han pasado muchas cosas que me hacen preguntarme ¿por qué? ¿Por qué sucede? ¿Por qué? ¿Qué fue? ¿Cuál fue la razón? Entonces eso es lo que yo quiero en este programa. Más allá de... aquí lo hemos dicho, ¿no? Podríamos hablar de un fantasma y empezar a contar historias y decir... ser amarillista, pero no, lo que queremos es más como ese tipo o lado
de ciencia de saber por qué, ¿no? ¿Por qué suceden este tipo de cosas? Entonces, bueno, a mí me han pasado muchas cosas y yo sé que ustedes también. Y más porque están, como lo dijo Lalo, ¿no? O sea, como pegado o como se van a lo esotérico y eso, quieras o no. Yeah. Yo tengo una hipótesis. Cuando tú estás abierto o estás en contacto con este tipo de cuestiones, ¿eres más susceptible o eres más perceptible a ese tipo de cosas? ¿Por qué lo digo? Porque yo conozco gente que dice, ay, a mí nunca me ha pasado nada, ¿no? Ay, a mí no. Pero empiezas a platicar con esa persona y al final de cuentas te dice, pero sí me acuerdo una vez que pasó esto, ¿no? Entonces es como que ellos se cierran a eso o no creen simplemente, y los que creemos un poco más en esto, creo que estamos más abiertos y más susceptibles a percibir y a que nos pasen este tipo de cosas. Entonces me gustaría que si tienen alguna historia que me quieran contar o que nos quieran contar, algo que les haya sucedido, algo interesante que sea inexplicable, porque a veces le buscas y le buscas y le buscas una explicación lógica y no la hay simplemente, ¿no? No quiere decir que no exista, simplemente hasta lo que conocemos o hasta lo que yo hice, a lo mejor no le di una explicación, ¿no? Entonces, si ustedes quieren platicar algo, pues estaría chido, ¿no? Pues, para empezar, así como contexto, o sea, para quien no lo sepa, Ava ya lo dijo, yo vine a este podcast porque leo el tarot, ¿no? O sea, justamente tengo como que este acercamiento a ese plano esotérico, y pues aquí mi compañero Lalo también. Es por eso que los dos estamos aquí sentados, ¿no? El día de hoy, porque ambos tenemos este acercamiento, ¿no? De alguna u otra forma, nos acercamos a ese lado místico, incierto, ¿no? Que no conocemos a través del tarot. Y digamos que a raíz de que empecé, porque realmente todo esto viene de familia. Viene de familia que hemos estado como siempre muy cerca de este tipo de experiencias, siempre las hemos como que tenido muy de frente, o sea, no tal cual de frente porque yo lo dije hace rato, no es imposible que alguien vea un fantasma, pero sí las hemos vivido como que muy de primera mano, ¿no? En mi caso siento que empezó a manifestarse sí un poco más a raíz de que aprendí a leer el tarot. Sé que parece bien cliché, pero pues la neta es la verdad, ¿no? O sea, a raíz de que te empiezas, justamente lo acabas de decir, a raíz de que te empiezas a abrir este tipo de cuestiones, a raíz de que como que empiezas a ser más flexible, digamos, a decir, ok, si pasó esto, pues es que te empiezas a dar cuenta de más cosas y siento que se presentan más este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que una como que anécdota ahí rarona que tengo es que fueron de las veces que yo leía más el tarot, que estaba más activa leyéndolo. Digamos que me tuve que dar una pausa, porque yo sentí que de plano dije, algo aquí me está jalando la energía, o sea, ya no me daba ni las ganas de ponerme a hacerlo, porque en un punto llegó a ser pues parte de mi trabajo, ¿no? O sea, leer el tarot era cosa que me daba dinero, ¿no? En su momento. Pero llegó un punto donde ya ni siquiera podía voltear como que a ver el tarot, así como, es que no, o sea, se me hacía como que súper pesado, porque justamente se presta esto a que gastes tu energía y la desgastes muy rápido si no sabes cómo manejarla o cómo trabajarla, o sea, te cansa, o sea, se te drena la energía completamente haciendo esto, y a raíz de esto siento que tú empiezas a bajar tus defensas de alguna forma y se empiezan a presentar más situaciones paranormales, ¿no? O sea, justamente lo que venimos hablando, se te agota la energía, se empiezan a presentar más cosas y es cuando dices, wow, espera un momento, esto no me está gustando, ¿no? Yo me tuve que tomar un tiempo porque recuerdo que la última vez ya era de noche, o sea, ya yo estaba prácticamente para irme a dormir, pero yo estaba en mi cuarto y tenía un cancel que separaba mi cuarto separaba mi cuarto de la sala, y siempre cerraba ese cancel. No sé, ese día no lo cerré. ¿Por qué? No sé, pues nomás, ¿no? Se me fue, me dio flojera, lo que haya sido. Yo estaba para dormirme, todo estaba muy en silencio, clarito. Yo es que, neta, esto me da así como que, ay, mucha cosa. Yo clarito escuché que alguien pasó. O sea, así como que muy directamente pasó, y como lo dijo hace rato, así como que por el rabillo del ojo, o sea, yo vi que alguien así pasó, pero eso no es todo. Si ahí se hubiera quedado la situación, pues chido, ¿no? Pero hagan de cuenta que estaba en mi cuarto y yo tenía justamente la ventana que daba sobre ese pasillo para bajar las escaleras. Entonces yo en la ventana vi cómo bajó alguien, pero ¿cómo pudo haber sido esa situación si ya todos estaban dormidos? Si nadie había subido, o sea, ¿cómo pude
si hubiera pasado nada más por la puerta, pues va, ¿no? Entiendo, a lo mejor sí, fue sí, cosa mía, pero yo ver que haya bajado las escaleras, eso sí ya fue algo súper, dije, no. Sí. O sea, porque no había nadie, era evidente, de verdad, no había forma, a lo mejor han de haber dicho, ay, a lo mejor pasó alguien, no había nadie, porque en mi cuarto nadie subía, o sea, prácticamente solo estaba yo y mi hermana estaba al lado de mí, entonces es como que aquí es algo raro porque además era una silueta como de un hombre. Y el único hombre que hay en mi casa, no, mi papá no se veía así. Entonces sí es así como de que... sí es así como de que nada, aquí está algo raro. Creo que fue una de las cosas creepy que me pasó mientras yo estaba toda drenada así de energía del tarot. Ok. Así. Ok, bueno, antes de ir con Lalo, tenemos que decir que Nico es mi prima. No sé si donde estás hablando es la casa, o sea, donde vives hoy. No, Ajá, porque en la casa donde estabas anteriormente, sí era como que sí tenía una vibra bien rara. Una vibra rara. Yo también, como lo dice Nico, es de familia, yo también creo que es de familia y más de parte de mi mamá, que es la hermana de... Sí, de la familia materna, que es Ajá, pues, de donde estamos conectados. A la mayoría de todos, esa familia... nos pasan cosas y tenemos historias como en común, o sea, nos contamos cuando nos reunimos y platicamos, nos han pasado cosas muy parecidas. Yo, como lo dije, no veo cosas, pero sí hay lugares en donde llegas e incluso sientes pues algo raro, o sea, como una vibra muy pesada, como incluso yo he llegado a lugares donde les digo, oye, es que aquí se siente, o ahí específicamente, es que ahí luego vemos o pasa alguien, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible si yo nunca había estado aquí? Que eso, o sea, que yo te puedo decir ese lugar y tú me digas, ¿sabes qué? Ahí sí pasan este tipo de cosas, ¿no? Son cosas inexplicables. Ahora, Lalo, ¿tú tienes alguna historia? O sea, sí. Porque como lo dice Nico, tú también estás, lees el tarot, o sea, estás muy ligado también a este tipo de cuestiones esotéricas y pues... quieras o no, yo también creo, hace rato lo dijiste, ¿no? Energías. Yo también soy mucho de este tipo de cuestiones energéticas. Y pues, quieras o no, pues sí jalas y atraes este tipo de cosas, ¿no? Yeah. No sé, es que yo también era bien escéptico. De hecho, ¿cómo aprendí a leer el tarot? Pues prácticamente fue porque me acerqué a una chica, una señora, una muchacha pues, que pues, o sea, se dedica como a esto, a leer cartas, a hacer limpios y todo ese rollo. Pero yo así como, uy, a ver si sí es cierto, ¿no? Siempre es esa historia, pero, siempre. Y entonces ya cuando me leyó mis cartas, dice, no, hombre, no, es que sí soy. Ya empezó, ya ven. Pero sí sigue. Y ya, o sea, me dijo, no, pues es que a ti, porque yo en sí, es que yo pasé como por un proceso como de tristeza, pero así literalmente es que un día estaba bien y el siguiente día súper bajón. Okay. Entonces, yo ya tenía como varios métodos, ya había probado como varias cosas y al final de cuentas dije, pues ya, la última, a ver si me están embrujando, sí. ¿no? Y pues me dice todo lo que yo nada más llegué, dije, quiero una lectura general. Y yo así, no, pues es que sí soy, o sea, ni me conoces. Otro poco y te sacaba el cuerpo. Y entonces a partir de eso empecé como a leer el tarot. Y como dice Nico, o sea, a veces uno jala, se siente cuando se le pega algo. Y era así como de... Me regañaba mi maestra, me decía, es que leíste sobre una persona que le están haciendo brujería y eso no se hace, tienes que tener más protección, tienes que tener más cuidado. Y yo sí me sentía así como literalmente que sentía como algo así en mi espalda, así que cargaba. Y como ese tipo de cosas. También en mi casa, en la casa, pasan... luego pasan como cosillas así muy raras. Ya nosotros lo vemos como normal. Sí, te acostumbras. Luego, por ejemplo, se pierden cosas, o sea, y aparecen... El duende. Mis 1000 varos. El duende. Ese no creo que haya sido el duende. No, pero por ejemplo, haz de cuenta que lo más curioso que pasó, bueno, que yo me acuerdo mucho, que lo tengo muy marcado con mi madre porque yo le regalé unos aretes de cuando cumplió 50 años. Ajá. Se los regalé. Entonces un día fuimos como a comer y ya se los puso y ya regresamos y no tenía su arete. O sea, se le había como perdido. Ok. Pasaron 6 meses y el arete apareció ahí en su cama.
No, sí, Y te así, creo completamente. Y todos así, y así pasan cosas varias en mi casa. Pero yo la anécdota como más fuerte que tengo es, yo antes vivía en un edificio. Entonces vivía en el tercer piso. Y siempre hemos sido como muy unidos en ese edificio. Entonces teníamos un vecino que era como más chiquito, que yo cuidaba. Y yo me acuerdo que un día que lo estaba cuidando, o sea, para que entren a ese edificio es como muy difícil, porque tiene como varias puertas, por así decirlo, como varios filtros. Ujú. Entonces digamos que nada más puros vecinos son los que entran ahí. Entonces yo tenía como unos 12 años, o sea, y el morrillo que estaba cuidando con unos 7, o sea, así, uy, qué cuidadoso. Entonces me acuerdo mucho que estaba lloviendo ese día, ya era como las 6 de la tarde, algo así, y me acuerdo que tocaron la puerta, pero esa puerta tenía como un ¿Rabillo? ¿Una mirilla? Sí, Ajá. una mirilla. entonces, pues ya, me asomé. Y no, primera vez que yo vi algo, así que no puedo explicar, sé que fue real, porque empezó a arañar como la puerta así. O sea, tú estabas, digamos, por fuera, o sea, de esa puerta, o sea, No. o tú estabas adentro. Yo estaba adentro. Adentro de... Ajá, estaba cuidando Al niño. en el departamento. Ajá, o sea, tú estabas dentro del Sí. departamento. Ok. Entonces se hace cuenta que, por ejemplo, en el departamento, como la zona común, por así decirlo, son Ajá. las escaleras. Ah, ok, ajá. Pero ajá. para que alguien entre como a esas escaleras, nada, son puros Sí, sí, vecinos, sí, sí. porque hay como una puerta y hay otra puerta. Entonces era como muy difícil. Entonces yo escuché cuando tocaron la puerta. Y cuando me asomo, veo, pero sí, neta, yo nunca he visto algo igual, algo parecido. Era una cosa que tenía una túnica roja, así, Wow, así, wow. una túnica roja, y tenía unas uñas, pero eran unas como tipo garras así negras, así. Yo lo vi y yo estoy muy seguro de que fue real, porque me espanté y sentí así como mucho frío y me alejé, me llevé como ¿Al niño? al Ajá. niño. Y nada, se escuchaba como empezaron a rasguñar la puerta. Ok. Y ya, nada más esperé a que llegara, mi abuela y la señora que vive ahí. Y ya cuando salimos, bueno, ella me dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué? Es que tiene rasguños la puerta. Y yo, O sea, sí tenía rasguños en la puerta. Sí. Ok. Y, para que alguien más entrara a ese edificio o para que alguien más rasguñara la puerta. Y creo que eso fue de las cosas que más me han marcado y que yo sí he visto. Y digo, oh, la madre. Es que, ¿sabes? Es extraño porque regularmente en las historias, o sea, cuenta alguien, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Yo vi, escuché y esto, ¿no? Pero no hay como una evidencia física, digamos, De que haya pasado. de que haya pasado. O sea, porque puede pasar, o sea, te puede pasar que te lo imagines, etcétera. Pero si alguien más vio, o sea, y estos rasguños, pues sí es raro, ¿no? O sea, sí es más. O sea, incluso ahorita lo estás platicando y lo sientes porque se ve como te agarras los brazos, ¿no? Y ese tipo de cuestiones. Entonces, esas historias están muy chidas. Fíjate, ahorita que dijeron, sientes que traes algo, ¿no? A veces, Ajá. cuando nosotros, yo era más chico, era joven, estaba en la prepa. Con otro primo hicimos una banda de rock y Los teníamos Bambers. Los Bambers y teníamos un amigo que se llamaba bueno, no voy a decir su nombre porque si no voy a spoiler y la gente vaya a buscarlo. El Bamberino 1. Ajá, pero él desde que yo lo conocí siempre nos dijo que él veía cosas, ¿no? Que él percibía y veía cosas. Y con él tuve, o sea, decenas de experiencias, pero muy fuertes, ¿no? Y él platicaba que donde él vivía, abajo, en la parte él vivía como en el primer piso y en la planta baja decía que había una señora que hacía como limpias y este tipo de cuestiones. Y él me platicaba que llegaba, o sea, que él vio que veía llegar gente con algo atrás, o sea, en la espalda, ¿no? Y salía sin nada. Entonces, eso yo también digo, si eso es, o sea, digo, wow, o sea, que está muy cañón, ¿no? Está muy cañón. Y qué bueno que yo no soy capaz de percibir ese tipo de cosas, ¿no? Porque no me gustaría vivir así como un sexto sentido, ¿no? Como una película de sexto sentido, ¿no? Es difícil de creer, sí, porque también, como no te pasa, dices, esto es mentira, pero yo no tendría por qué dudar de él
Y más cuando de verdad a veces me decía, es que aquí hay alguien. Hubo ocasiones en que estábamos jugando, estábamos haciendo algo y me decía, me agarraba del brazo y me decía, oye, va subiendo alguien por la escalera, ¿no? Y entonces yo volteaba a ver la escalera y no veía absolutamente a nadie. Pero cuando decía eso, se iba la luz o algo. Ay, no. Y entonces decías, ¿cómo es posible? O sea, no puede ser, ¿no? Y con él, yo creo, también esa es otra hipótesis, basándome en las experiencias y lo que conozco, lo que me ha pasado y lo que le pasa a la gente que me rodea, es que cuando tú percibes este tipo de cuestiones como que atraes, o sea, como que tienes una cierta luz, un cierto brillo que atrae este tipo de cosas. Ajá. Porque saben que los ves, porque saben que eres capaz de percibirlos, ¿no? Porque pasa, incluso esto no sé si a toda la gente que nos escucha o que nos ve le pasa, pero a veces estás en una plática con amigos y empiezas a platicar de esto de lo paranormal y por alguna razón algo se cae, algo que no pasaría en otro o no pasa en otro momento con otras pláticas. O sea, digo, esto se despegó, ¿no? Lo que está acá atrás, pero podríamos decir que también es algo raro, ¿no? Ahora, aparte de fantasmas, porque lo paranormal pues no solo son fantasmas, ¿no? Hay otras cuestiones. Hablando también de lo paranormal, que eso es lo que yo creo más de todo lo místico y lo paranormal, son los aliens, los ovnis. Ay, sí. ¿Sí? Porque a mí se me hace muy estúpido pensar como ser humano que somos la única raza o lo único que existe en un universo que hasta el día de hoy es infinito, sí, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que sí existe, yo creo que no sé si nos han contactado, no sé si están entre nosotros como lo dicen algunos, pero eso lo creo mucho. ¿Ustedes tienen alguna...? O sea, porque ovnis yo sí he visto, o sea, objetos voladores sí, nunca he visto algún alien o un encuentro cercano del tercer tipo, pero ha habido gente que conozco que sí me ha platicado que a lo mejor no es que lo haya visto, pero lo sueña y cuando despierta o algo tiene marcas o tiene cosas que no tenía días anteriores, ¿no? Entonces esto es muy raro. O sueños que ustedes, porque no sé si les ha pasado que sueñan algo que parece muy real, ¿no? Uh-huh. Entonces, algo que ustedes quieran contar. A ver, chale. Pues de aliens. O sea, bueno, de ovnis, por ejemplo. ¿Qué fue? Pues, o sea, yo sí he visto como ovnis, así como, mira. Pero así que yo había sentido como un encuentro cercano. Sí, está difícil, ¿no? No me pasó. O que no sepamos, porque el otro día platicaba, porque ahí les voy a meter un miedo, ¿no? Que a lo mejor que no tienen, pero el otro día platicaba con amigos, o sea, que nos gusta este tipo de cuestiones y decíamos, se supone, o sea, basándome también en todas las historias y los temas que hemos platicado aquí de encuentros cercanos, mucha gente no es capaz de recordar solo en regresiones, ¿no? Entonces, ¿qué nos garantiza a nosotros que no hemos tenido un encuentro cercano y que simplemente no lo podemos recordar, ¿no? Sí, nuestro cerebro lo bloqueó así. Es que yo sí me acuerdo de algo que a lo mejor fue como muy tonto, porque yo estaba muy chiquita, pero es que a mí, ¿cómo le explico? Esa sensación con la que lo recuerdas, con la que lo vives en el momento, sí. Dices, esto no es normal. O sea, por lógica siquiera no es normal. Y es que un día, cuando yo estaba más chiquilla, no me acuerdo cuántos años tenía, yo creo que unos 6, 7 años más o menos, fuimos a un evento de un trabajo de mi papá. Mi papá normalmente trabajaba en lugares donde tienen las fábricas como que bien lejos, no sé por qué. Y hace tiempo, cuando todavía todo era más árido, pues más difícil no entrar así como que en algo urbanizado. Entonces, ¿qué pasa? Pues el evento era como de festejo, ¿no? A los trabajadores y así. Y pues normalmente son tarde o acaban tarde. Y yo recuerdo que ya, o sea, para no hacerla larga, veníamos de regreso, ¿no? Y ya era noche, o sea, era noche, les digo, estábamos hasta San Juan de la Patagonia, no sé dónde. Y veníamos pasando como, no digo que es carretera, bueno, era como una tipo carretera, o sea, de esas calles que son como larguísimas. Sí. Y nada más ves como que puro enrejado de puro campo, así alrededor. Sí. Ah, bueno. Pues yo me acuerdo como que todo señales, el camino, ¿no? Ándale. Yo me acuerdo que todo el camino yo me la pasé acostada. O sea, porque estaba chiquita. Cuando estás chiquita te acuestas en la parte de atrás del asiento y ya luego te duermes, ¿no? Pero algo me dijo así como, a ver, asómate, ¿dónde estás, no?
¿qué estás viendo? ¿No? ¿Qué se ve afuera? Bueno, pues en el momento que a mí se me ocurrió sentarme, o sea, para ver así como que, ay, a ver, la vista, el panorama, lo que sea, yo volteé y estoy segura que vi en las rejas, que estaba así como del campo, alguien ahí, así parado, pero yo me acuerdo que como que brillaba, o sea... ¿Topan cómo se ve así como la visión nocturna en las películas? Sí. Que ven como que todo negro y ven como la persona así como blanco, ¿no? Así vi algo. Y yo recuerdo, o sea, que a pesar de que no tenía como un rostro como tal, o no recuerdo si tenía un rostro como tal, yo sé que me siguió con la mirada hasta que lo perdí de vista. O sea, hasta que el carro avanzó más de lo que ya no podía ver porque nunca se movió. O sea, solo estaba ahí así como que parada la persona, viéndome fijamente mientras iba avanzando, como que así, de que, ahí vas, ¿no? Y fue horrible. O sea, porque justo en el momento que a mí se me ocurrió pararme a ver qué onda, fue cuando vi a los ojos esa cosa, ¿no? Quizá no a los ojos, pero pues yo sentí como esa presencia, porque es algo que no puedes explicar. O sea, lo sientes de alguna manera. Pero te genera un miedo. Sí, porque yo me quedé como que toda tiesa. Dije, ¿qué hago? O sea, yo estaba chica, yo dije, ay, si le digo a mis papás me van a decir, creer, ¿no? O sea, ya duérmete. Pero yo, o sea, sentí así como que un miedo, porque a pesar de que yo sabía que estábamos en el carro, que nada más estábamos los tres, como yo estaba sola en ese momento, pues es un gran espacio, ¿no? Para ti, porque estás chiquito, yo sentí un miedo terrible. Dije, aquí ahorita va a aparecer algo de mí. O sea, me sentía súper insegura en el asiento de atrás del carro, aún estando mis papás. O sea, ese miedo como que sí me da así cositas, todavía acordarme de eso, pero es algo como que no diría que es quizá un fantasma, yo lo vería más como quizá puede ser algo, un ovni. Un extraterrestre. Porque brillaba, ¿no? O sea, brillaba, o sea, no era así como que un fantasma, no sé. Como el señor Burns, exactamente. Pero fíjate que dijiste algo que en historias concuerdan algunas que me han contado, el que no tienen rostro. Incluso la gente que, y yo me incluyo, yo tengo muchas parálisis del sueño, ¿no? A mí me pasa muy constante. Es muy constante. Y muy pocas de esas ocasiones me ha tocado o he visto así como lo que le llaman gente sombra, pero no tienen rostro igual, o sea, jamás he visto el hombre con sombrero, que es alguien que menciona mucha gente que tiene parálisis del sueño, que dicen que es el diablo o el demonio o algo así, pero esto de que no tienen rostro, o sea, como las sombras, sí me ha sucedido, ¿no? Pero a mí siempre ha sido como sombras, no lo inverso, o sea, que sea alguien que brille, ¿no? Alguien con luz, como este tipo de cosas. Pero es que fíjate, es curioso. O puede ser un ángel, o sea, también hasta por... Ay, no sé, porque a mí me dio una vibra muy fea, o sea, yo me sentí muy insegura en ese momento. Bueno, es que ¿quién nos dice que los ángeles son buenos? Bueno, eso sí, porque es que es chistoso, porque justo yo no sentí que tuviera una cara, pero yo sabía que me estaba viendo, o sea, yo sentí que de alguna manera me siguió hasta que ya no, con la vista, hasta que ya, a pesar de que no tenía ojos, es algo como que súper curioso, pero yo sí sentí que estaba como aferrado a mí, o sea, sí pasa, o sea, y te creo todo eso, porque no solo te digo mis experiencias, sino en este programa pues también nos han mandado, y amigos incluso me cuentan sus historias y concuerdan en ese tipo de cosas, ¿no? Y yo también creo que eso, cuando te da miedo es por algo, o sea, también es cierto que el ser humano nos da miedo lo desconocido, lo que no conocemos, eso también es cierto, no necesariamente que sea malo, ¿no? Pero pues es extraño. Aquí yo les he contado muchas historias a la gente, y ahorita me gustó como recordar y contarles. Decía en eso de cuando cargas algo, ¿no? O algo te sigue, ¿no? O sea, porque incluso no sé si les ha pasado, pero hay lugares que tienen cargas mucho más fuertes, o sea, ahí me refiero a panteones, hospitales, este tipo de lugares, ¿no? Mi casa anterior. Ajá, no, sí, pero por ejemplo, tú vas a un hospital e independientemente de lo que sea, o sea, se siente diferente, y lo entiendo, ¿no? O sea, la carga emocional, no solo del paciente, sino de las familias, la gente que murió, las familias de los que murieron, la gente que sufrió por la enfermedad, etcétera, pues es obvio. Mi mamá tiene esta creencia y esta de va a un hospital, va a un panteón y siempre dice, llegué sola y sola me voy, ¿no? O sea, yo no me llevo nada. Y a lo que iba es, hace muchos años yo tenía una novia y vivía ahí en Tláhuac. Entonces ella vivía en una casa, y en la casa de junto vivía su sobrina. Iba a cumplir 15 años esta niña. Entonces un domingo nos dicen, oye, vamos a comer. Pero
Días antes y ya en reuniones anteriores me habían contado que a esta niña sentía que alguien la seguía en la casa, que incluso ya había sentido que le habían respirado así en el oído, ¿no? Ay. Entonces yo estúpidamente llego a la casa y no lo dije, sino nada más lo pensé. Y empecé en mi mente a decir, si hay algo aquí, déjala en paz, ¿por qué no te metes conmigo? O sea, retando y diciendo cosas, ¿no? Así. Porque en ese entonces yo, o sea, era muy escéptico. Hoy sigo siendo escéptico, pero después de esa experiencia, perdón, respeto, ¿no? Entonces, yo empecé, ay, sí, no, ¿por qué no te metes conmigo? Bla, bla. Ya, no pasó absolutamente nada esa tarde, esa reunión. Ya, pasa, yo, en la casa de junto donde vive mi novia, días después y todo, empezaron a pasar cosas que no pasaban, o sea, se prendía o se apagaba la televisión. Un día, por ejemplo, estábamos hablando de alguien, o sea, de su familia, que alguien que ya había fallecido y se prendió la tele en YouTube, o sea, así, en un Smart TV, y una canción que le gustaba a esta persona, o sea, ¿no? Entonces dices, ese tipo de cuestiones no pasaban. Entonces ella tenía una perrita y esa perrita de pronto empezaba a gruñir como a los pasillos y entonces se nos empezó a hacer un poco raro. Yo ya vivía de cierta manera ahí, me quedaba a dormir y todo. Yo tenía como una habitación. Entonces una noche, ya cuando empezaron a pasar todas estas cosas, una noche ya me acuesto. Lo fuerte es que esta habitación, digamos, como que era muy chiquita y no tenía ventana, solo la puerta. Entonces, cuando cerrabas y apagabas la luz, se veía prácticamente oscuro, o sea, era muy, muy oscuro, ¿no? Entonces esa noche yo apago la luz, cierro la puerta, me acuesto y ya ves que los ojos pues empiezan como a calibrar y ya empiezas a ver un poco más en la oscuridad. Bueno, de pronto yo sentí que no estaba dormido, o sea, yo puedo decir que creo, o sea, no lo puedo afirmar ni puedo ser 100% certero. Creo que no estaba dormido y yo empecé a sentir como algo se subía como a la cama, ¿no? Desde los pies. Y entonces yo empecé como a enfocar mucho, o sea, pues abres los ojos en la oscuridad para poder ver algo. Y en la oscuridad, o sea, no es broma, no, esto siempre lo voy a decir, no es broma, yo empecé a ver algo que se subía, así, o sea, trepando en la cama. Y la forma en que yo lo puedo describir es como los dementores de Harry Potter. Como se veían estos así. Y entonces yo no me podía mover, o sea, fue como una parálisis del sueño. Entonces yo sentí cómo se subió hasta mi pecho y me empezó a doler mucho el pecho, o sea, yo se los juro, empecé a sentir y pensaba en mi cabeza, yo pensé que me iba a morir, o sea, porque me empezaba a doler el brazo. Entonces yo decía, me va a dar un infarto aquí, o sea, me voy a morir de plano. Y entonces yo cerré los ojos y empecé a decir así como, yo no soy creyente de Dios, la verdad, ni de ninguna religión. Entonces no me puse a rezar, simplemente empecé a tratar de tranquilizarme. De pronto ya me pude mover y ya cuando abrí los ojos, o sea, yo ya no percibí absolutamente nada, pero yo creo que me quedé como una hora sin poderme levantar de la cama, o sea, no me levanté de la cama, quería prender la luz, pero a la vez no quería pararme. Entonces ya una hora después o un rato después me paro, prendo la luz y ese día no apagué la luz, no la volví a apagar. Bueno, esa noche. En la mañana despierto y me meto a bañar y ya en el baño empecé a lavarme el cabello y todo y empecé a sentir feo y como ganas de llorar. Y entonces ya ahí yo como que solté unas lágrimas y empecé a decir en mi cabeza que yo no tenía nada en contra de nada, que me disculpaba, o sea, de verdad sí yo lo dije, o sea, discúlpame si te ofendí, si hice esto, y de ahí no sé si es solo la mente, pero no me volvió a pasar algo, pero esa es la experiencia, o sea, más fuerte que he tenido, o sea, como con algo paranormal, ¿no? Estuvo muy cañón, o sea, y de ahí, como lo dije, soy escéptico, pero también respeto, o sea, no me meto con cosas que no ofendo ni nada, o sea, absolutamente nada, ¿no? Porque sí me han pasado cosas muy raras, ¿no? Entonces,
Digo, ya contamos un poquito. Si quieren contar algo más para que ya vayamos cerrando este episodio. A lo mejor alguna historia, o sea, ustedes que leen las cartas, a lo mejor alguna historia, no de nombres, pero alguna historia que les haya como sorprendido a lo mejor, cuando tiran las cartas o le leen las cartas a alguien, ¿no? O sea, alguna historia que sobresalga de todas las demás, ¿no? Pues yo, o sea, las historias como que más pesadas que he tenido en el tarot ya las había contado, y como me tomé así como que una pausa definitivamente en eso, realmente ahorita no tengo como que mucha historia nueva que contar. Entonces, Tura, lo que es la primera vez que vienes aquí, creo que es lo adecuado que nos cuentes una. Pues es que como mi maestro me regañó. No haga eso, no ande haciendo eso. Porque prácticamente a mí me preguntaron que si a una persona le estaban haciendo brujería. Y yo dije, pues claro, sí puedo saberlo, ¿no? Y ya, barajé, ya saqué la tirada. En efecto, señora, le están haciendo brujería. Y ya le dije, no, pues es que es un familiar cercano y tiene estas características, esto. Y dijo, ya sé quién. Y cuando ya terminé de leer esa tirada, oh my god, así como literalmente, así como sentí algo como que me iba también así, como que algo me cayó así en la espalda, así. Y yo le dije, oh Dios. Y en ese tiempo trabajaba en una cafetería en la iglesia, que era de una iglesia. Ajá. Entonces casi todo el tiempo estaba solo. Pero, o sea, más o menos esa lectura fue como por eso de las 4 de la tarde. Y yo me quedaba hasta las 8 de la noche. Entonces, a partir de eso, o sea, nadie entró ese día. Y yo todo el día me sentía así como bien malillo, así como, me lo estoy pasando bien raro. Y como estaba solo y nadie, o sea, era un lugar muy grande y, o sea, yo sentí... Pero ¿qué crees que ella, o sea, qué crees que haya sido? O sea, el simple hecho de lo que tú les dijiste, o sea, como el impacto tú de decirles sí, o que sí se haya manifestado a lo mejor algo. Es que, bueno, lo que me explicaba mi maestra es que, por ejemplo, si vas a leer como de ese tipo de o sea, si preguntan por brujería, por un familiar muerto, tienes que tener como una baraja como aparte, o sea, no como la baraja con la que haces como tiradas como comunes, por así decirlo, sino que tiene que ser como una baraja especializada. Y tiene que ser como de cierta manera, tú tienes que usar como un poco más de protección. Ajá. Porque muchas veces, como la persona que les hace ese trabajo no quieren que sepa, es que cuidan con su trabajo, si lo quieres ver así. Sí. Y ahí viene lo interesante que me pasó después. Ya fui con mi maestra, me dijo, ¿por qué? Me dijo, ¿le leíste a alguien que no tenías que leer las cartas? Y yo, sí, ¿cómo sabes? Dijo, vente, ya. Y ella hace Reiki. Ok, ajá. Entonces me dijo, a ver, te voy a hacer limpieza y te voy a hacer un Reiki. Y ya me hizo la limpieza. Y, no, sí me sentí así como que sí me quitó algo. Así como dije, oh my god. Y en el Reiki me pasó algo bien curioso. Porque era en ese tiempo de que estaba como todavía aprendiendo a leer las cartas. Y es que en el Reiki, por lo general, a veces, bueno, yo en mi caso yo veo como colores, así como cuando, o sea, como cierro los ojos y veo colores, pero esa vez, o sea, sentí así, o sea, sé que no eran las manos de mi maestra porque ella estaba como tocando mi estómago, pero sentí así como me empezaron a hacer unas manos así, me empezaron a tocar así la frente. Y pues me paniqué, ¿no? Porque empecé a sentir así como me cerraron así la frente. Y después sentí como me pusieron como una... O sea, como el sentimiento de que me pusieron una venda y me apretaron así la cabeza. Pero mi maestra estaba como en esto. Ajá. Porque sentía los ojos. Y ya me dijo, ¿qué onda? ¿Qué sentiste? Porque vi que hiciste unos gestos medio raros. Y le dije, no, pues es que sentí pues, así, que me agarraron la cabeza. Y me dijo, ya ves, por andar leyendo cosas que no debes. Me dijo, pues prácticamente lo que hicieron, porque ella trabaja como con ángeles, me dijeron, te cerraron de cierta manera, o sea,
tu ojo sigue abierto, Ujú. o sea, tu tercer ojo sigue abierto, o sea, puedes tener como esta conexión, pero tú ya no vas a poder ver nada, o sea, por protección, que tú, o sea, me dijo, por protección, consideraron que tú ya no deberías de ver como cosas raras o cosas feas, entonces por eso pues, como que te cerraron el tercer Wow. ojo. Fíjate, ahorita que dices eso, es bien interesante porque yo, como lo dije, yo soy muy escéptico en muchas cuestiones, ¿no? Cuando me he topado así con estas historias también, antes decía, "No, ¿cómo no?" Pero hubo un episodio que hablamos sobre Pachita, específicamente. Yeah. Y Jacobo Greenberg escribió varios libros, pero nos enfocamos mucho en aquella ocasión en uno. Y había algo que contó, que él decía que en algún momento llegó a ver que en estas operaciones que hacía esta Pachita, había otra persona que veía manos como brillando y que eran los que hacían realmente la operación, no Pachita, ¿no? O sea, sino algo que no se veía, pero que ahí estaba. Entonces, específicamente hablaban sobre ángeles. Entonces, ahorita que lo dices también es como raro, ¿no? O sea, el que puede ser que sí, o sea, puede ser que sean ángeles, ¿no? Alguna vez también hablamos de ángeles y arcángeles, que también es un tema pues, bien interesante, porque a ciencia cierta tampoco sabemos qué es, ni siquiera sí o no, y qué es, ¿no? ¿Qué son, no? Sí. Entonces, está chido, ¿no? También ese tipo de cuestiones. Y platicar con ustedes, o platicar con gente que está como abierto a este tipo de cuestiones, pues me agrada mucho, me gusta mucho. Y pues queda abierta la invitación para que vengan en otra ocasión. Hay otra persona que también sabemos que va a estar aquí en próximos episodios para que nos cuente sus historias. Ese espíritu que anda por allá. Ajá, exactamente, que nos cuente sus historias porque pues, resultan muy interesantes, ¿no? Y también podemos después hablar en otro episodio igual de algún tema en específico, ¿no? Algo, preparar exactamente el tema y platicar sobre eso, ¿no? Podemos hablar... Porque luego también no solo son las cosas que no vemos, ¿no? Sino asesinos seriales, este tipo de casos que son muy impactantes y que, por ejemplo, gente que no vemos dices, bueno, o algo que no vemos es bueno. Pero cuando ves algo que alguien hizo, que mató, que asesinó, etcétera, eso es muy impactante y podemos también hablar sobre la psicología y todo este tipo de cuestiones de un asesino serial. Gracias a Nico por acompañarnos en esta ocasión. Les vamos a dejar ahí las redes sociales en la caja de descripciones y aquí también en el video, si lo están viendo por YouTube, les voy a dejar ahí el nombre de sus redes sociales, igual las de Lalo, para que lo puedan visitar si se quieren suscribir a sus redes y saber un poco más de ellos o incluso contactarlos para algo, sí, algún trabajo de tarot, algo de esto, pues está chido, ¿no? Unas palabras finales si quieren para cerrar, Nico y Lalo. Pues nada más, sigan a La Incógnita de lo Incierto. Ya saben que aquí se habla de todo un poco. De todo. Y pues está chido, ¿no? Tener el chisme. Y pues nada, dense una vueltita por nuestras páginas. Por ahí tenemos varios proyectos. Exacto, por si les gustan. Y pues creo que es todo, Lalo. Pues igual, agradecer la invitación. Estuvo muy chido. Y me gusta mucho hablar como de estos temas. Y también... sí, se meten en lo esotérico, recuerden que siempre hay que con respeto. Exacto, exacto. Pues, o sea, exacto, sí. A veces uno cree que no, pero creo que siempre te vas a ir metiendo y vas a ver cosas que dices, ay, güey. Sí, es como dices, creo que eso es la palabra precisa, respeto. Y eso es algo que también yo puedo decir, bueno, pues yo soy Ava, gracias por acompañarnos y llegar hasta aquí en este episodio. Si no se han suscrito nuevamente, por favor, vayan, suscríbanse, síganos, denle like, compartan y que siga creciendo esta comunidad. Gracias a todos desde donde nos escuchan en Sudamérica, Colombia, Argentina, Chile, en Estados Unidos, que es donde más nos escuchan, España, México. Entonces, gracias desde donde nos estén escuchando. Muchísimas gracias. Yo me despido en esta ocasión, pero no sin antes recordarles y pedirles que por favor abran sus mentes y se abran a las posibilidades. Chau.